análisis de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro Zárate, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien, gracias. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa? Pues me parece que es interesante a propósito de la muerte de Joaquín Hernández Galicia, este poderoso líder petrolero que está asociado particularmente a un hecho que es lo que conocemos como el quinazo, lo que ocurrió el 10 de enero de 1989, a aproximadamente un mes y días de haber tomado posesión de la presidencia Carlos Salinas de Gortari, cuando dispuso de un operativo militar que detuvo no solamente a la quina, sino a todos los dirigentes del poderoso sindicato petrolero, a través de una operación que incluyó el sembrado de un muerto fuera de su casa en Ciudad Madero, sí, el sembrado también de armas. Y todo esto formó parte de... Habiendo tantas cosas de las que sí había hecho, de las que la podían acusar, es decir, como el Bester Gordillo, ¿no? Seguro, en el caso... El Bester Gordillo le metieron en la cárcel, no hubo necesidad de ponerle un muerto, ¿no? Así es. Yo creo que en el caso inclusive del sindicato petrolero, lo que la sociedad conocía a lo largo de los años era la enorme prepotencia de los líderes, el abuso de los recursos. Recuerdo, por ejemplo, que en el periodo de José López Portillo, siendo director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, firmó un contrato colectivo, digamos un nuevo contrato, en el cual estableció que el 40% de la obra pública de Pemex pasaría por el sindicato. Podemos imaginar en esa época del boom petrolero lo que significaban esos recursos en manos de los petroleros. Era una cosa monstruosa. Y había, claro, ahí una empresa, la de Sergio Bolaños, que era la empresa que finalmente hacía la construcción y que era intermediaria del sindicato petrolero. Por esos días, por ejemplo, la revista Proceso publicó un reportaje que ubicaba a Salvador Barragán Camacho, que era el líder formal del sindicato, digamos, era el secretario general, perdiendo $1 millón en una mesa de juego en Las Vegas. Entonces, de eso estamos hablando, de líderes que se beneficiaban de una manera brutal de las canonjías que les otorgaba el poder público. ¿Por qué Díaz Serrano había permitido semejante cosa? Bueno, seguramente porque tenía aspiraciones presidenciales y sentía que llevar la fiesta en paz con los líderes petroleros le garantizaba una palomita del presidente, y también porque quizás su fuerza podría apoyar su candidatura. Pero lo cierto es que este líder prepotente, soberbio, llegó a retar al mismísimo presidente de la República. Un antecedente notorio fue un saludo de fin de año, en donde en ese momento el líder formal, que era José Sosa, pronuncia unas palabras frente al presidente Miguel de la Madrid que suenan a advertencia. En esas palabras le dice que si se afecta el sindicato, se afecta a Pemex, y si se afecta a Pemex, se afecta el país, como diciendo, somos intocables. Y desde luego hay dos hechos que han sido significados por los analistas. Uno es la publicación de un libelo denominado Un asesino en Palacio, que circuló en los días de la campaña presidencial de Carlos Salinas, y el segundo, el supuesto real apoyo del sindicato petrolero al candidato del Frente Democrático Nacional, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y algunos atribuyen a eso el quinazo. Yo creo que eso pudo haber estado presente, pero que hay otros elementos, porque eso no explicaría los otros golpes espectaculares. La aprehensión de Eduardo Legorreta Chauvet, un cazabolsista, sí. La aprehensión de Miguel Ángel Félix Gallardo, el líder más visible del crimen organizado, y la caída del propio Carlos Conquitud Barrios. Mi impresión es que además de esas facturas que podría querer cobrar, lo que estaba en la mira era enviar un mensaje muy duro a los poderes fácticos para lo que venía, es decir, el proyecto modernizador de Salinas, que incluía tocar lo intocable. Por ejemplo, el artículo 3º, a partir de ese momento se permitió la educación religiosa en las escuelas privadas. Por ejemplo, tocar el 27 constitucional, que significó, entre otras cosas, la desaparición del ejido como había sido establecido en la Constitución de 17, y la posibilidad de vender esas tierras. El 82, que establecía los requisitos para ser presidente de la República, y el 130, que establece las relaciones del Estado con las iglesias. Entonces creo que detrás de este golpe del quinazo estaba, por un lado, la
la decisión de Salinas de legitimarse a través de estos golpes y en segundo lugar de intimidar a los poderes fácticos para lo que venía más adelante. Así que creo que una pregunta que uno tendría que hacerse es si finalmente con la quina muere un tipo de líder que sirvió al poder público. Y yo creo que no, Carlos, yo creo que desgraciadamente el corporativismo, que es uno de los pilares del viejo sistema político mexicano, que fabricó este tipo de líderes, líderes que le ofrecían al gobierno el control de sus agremiados, el apoyo de las masas de trabajadores al régimen, y a cambio el gobierno les permitía enriquecerse, alcanzar posiciones políticas, les entregaba concesiones y privilegios. Ese régimen de relación entre el Estado y las corporaciones debía haber quedado en la historia a partir de la alternancia en el año 2000. Se esperaba que eso fuera una tarea del nuevo gobierno, y sin embargo no ocurrió así. No solamente no ocurrió así, sino diría inclusive que esos poderes fácticos se fortalecieron con Fox y se fortalecieron con Felipe Calderón, de tal manera que hoy todavía tenemos operando, en el caso del sindicato petrolero, no al líder que reemplazó a la quina, que fue el profesor Sebastián Guzmán Cabrera, que quizá no dio el ancho, pero que sí permitió algún adelgazamiento de la empresa petrolera en su momento, sino su sustituto, que es Carlos Romero Deschamps, y que sigue cumpliendo el mismo papel de los líderes corporativos, sirviendo a su partido, y que sigue siendo intocable. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo, Carlos. Buenas noches, son las 7:30.